Nosotros, Jesús Mejía, gerente general de los Toros del Este, para hablar largo y tendido sobre lo que ha sido este proceso de negociación, lo que va a ser la temporada 2023-2024. Especial, señores, porque se inaugura, como usted quiera, un proceso nuevo del que hay, incluidos nosotros, que aprender sobremanera. Me refiero a la agencia libre de la Liga Dominicana de Béisbol, y el timing de Jesús aquí con nosotros es perfecto en ese sentido. Primero, buenas noches, Jesús. Buenas noches a todos y gracias por la invitación. Tenía una deuda contigo ya de hace unos meses. Hoy la estamos pagando. Así es. Mira, básicamente, llévanos a ese proceso de negociación con los Toros, un conjunto donde ya tú has estado. Luego de un éxito de 3 temporadas con los Gigantes del Cibao, un campeonato, 2 finales, siempre clasificando al round robin. Se puede decir que este año, bueno, el equipo tuvo la mala suerte de muchas lesiones ahí en la etapa semifinal y no logró el cometido. ¿Qué supone volver a los Toros del Este? El proceso de negociación, para iniciar por ahí, fue un proceso fluido y bastante rápido. Okay. Hubo un acercamiento, si no me equivoco, el viernes, y fue bastante rápido porque ya es una organización que yo conozco y que me conoce a mí. O sea, la línea es directa con vicepresidente y vicepresidente, hay una confianza y simplemente nos sentamos después y acordamos unos cuantos puntos. Obviamente hubo un proceso de negociación, pero fue todo muy, muy fácil. Y nada, volver a los Toros del Este significa mucho para mí, es volver a mi casa. Siempre yo tuve, cuando fui asistente allá, el interés de algún día poder ser el líder de operaciones del equipo y traer el equipo hacia adelante. Yo creo que esa es la meta ahora mismo, una organización que ya conozco. Tengo la ventaja también de que fui parte del draft, del proceso de draftear varios jugadores que son del núcleo. Ahora, Vidal Bruján, Brian de la Cruz, Jesús Sánchez, son jugadores con los que ya tengo familiaridad. Sobre todo también con los jugadores veteranos, lo que es Adames, Fernando Abad, Jorge Mateo, Jamaico Navarro. Ese núcleo de jugadores lo conozco todos. Eso es una gran ventaja. Tú eres el primer gerente, atención muchachos, porque recuerden que hasta hace poquito 4 de los 6 equipos no tenían gerente general. Jesús es el único que ha sido gerente general en una franquicia previo a la agencia libre, y ya luego cuando se va a iniciar es el primero que consigue trabajo, porque Manny García no había sido anunciado todavía. En ese sentido, o sea, la complejidad, porque me imagino que ahora hay algunas aristas diferentes. No es lo mismo ser gerente general en el otro contexto, donde hay que planificar menos. Ahora se agrega, esto será un poquito más de trabajo para ustedes. Es así, va a ser una situación compleja. Yo creo que va a ser beneficiosa para la liga y los jugadores y los mismos equipos, pero es complejo. Agrega ahora mucho más trabajo, como tú dices, desde más temprano, y altera todo, porque la agencia libre te altera el mercado de cambios. Quizá un jugador que el año pasado tú salías a buscar en un cambio múltiple, ahora es agente libre y tú lo puedes conseguir si no acuerda con su equipo, y ya entonces tú no necesitas hacer un cambio por él. Y quizá otros equipos que no encuentren lo que estén buscando en la agencia libre, por X o por Y, si salgan a ser más agresivos en el mercado de cambio. Stalin. Y también, perdón. Adelante. Creo que va a cambiar mucho el mercado de cambios durante la temporada, y podríamos tener una fecha de cambio más activa, una fecha límite de cambio en temporada, tipo Grandes Ligas. Eso previendo que algunos jugadores no lo vas a retener y lo cambias. Exactamente. Un equipo quizás fuera de competencia o en un lugar muy lejano, ya puede ser un jugador que vaya a ser agente libre en febrero a un equipo que esté en competencia, y el equipo que esté en competencia esté dispuesto a ver si gana el campeonato. Precisamente, Jesús, gracias por la oportunidad de estar en Camilo. Precisamente quería mencionarte esa parte, tanto contigo como con Raymond Abreu, Peguero, entre otros. Ustedes cambiaron completamente la forma de gerenciar en la Liga Dominicana de Béisbol. Antes era casi imposible ver un cambio entre equipos o múltiples, y con ustedes cambió eso. Que sea interesante, Stalin, y que sea interesante. Bueno, aquí tenemos equipos tachados que no hacían cambio con otros equipos, marcados, pero ustedes cambiaron completamente eso. Ahora, con la entrada de la agencia libre, me pregunto, en vista de que todavía está, podemos decirle en pañales, es la primera vez, va a tener errores, ¿qué tú prevés que sería el escollo principal a la entrada de la agencia libre, ustedes como gerentes ahora? Yo creo que va a ser la experiencia, que no la tenemos ninguno. Independientemente de que nos estamos preparando mentalmente y ahora nos estamos preparando para enfrentarla, es un proceso nuevo. Y los procesos nuevos traen consigo cosas que tú no has experimentado, que nadie sabe cómo va a reaccionar. Yo digo que la agencia libre es una caja de Pandora. Quizá el que te diga aquí que sabe cómo se va a comportar el mercado, que tiene todo listo, no te estaría siendo honesto. Obviamente tú te vas a preparar objetivamente, pero tú vas a tener que estar preparado y listo para reaccionar a cosas que tú no te estás esperando. Yo creo que eso va a ser
el principal escollo, que es algo que nadie ha experimentado aquí. Manuel Paredes. Buenas noches, Jesús. Manuel Paredes te saluda. Y un placer tener un gerente que la gente no ve el orden, pero Jesús es el ejemplo vivo de agotar procesos. Escogido, Toros, Sí, y ahora ser cabeza, Gigantes. ser gigantes y ahora regresar a un equipo donde la última vez que ese equipo fue exitoso o pudo ganar un campeonato, el último gran éxito, tú fuiste parte de ese éxito. Jesús Mejía es muy de los engranajes y tú siempre has dicho en tus entrevistas que cuentas que es un equipo con el que trabajas, ese equipo que involucra a mucha gente brillante, gente como Jonathan Tiburcio, como Vaca Beltrán, un grupo de gente que está adecuado a los nuevos tiempos. ¿Se va ese grupo con Jesús Mejía a los Toros o Jesús Mejía va a armar un nuevo engranaje? Yo creo mucho en la estabilidad en operaciones, y la estabilidad no significa siempre llevarte a la gente que estaba contigo, sino también lo que ya está en el equipo al que tú vas, que lo conocen más que tú. Hay un personal importante en los Gigantes que ha estado en los últimos 2 años y que uno necesita, no solo por el trabajo que hacen en el día a día, son personas que ya conozco, con las que ya trabajé, pero está en el inside del equipo. Por ejemplo, muchos se preguntan por qué los Toros del Este no tuvieron éxito con el tipo de alineaciones que tenían en los últimos 2 años, sobre todo en los meses de noviembre y diciembre. Eso será uno de los grandes misterios por explicar. Sí. Ustedes se fían en ese equipo de los Toros de diciembre y ese equipo en contra daba miedo. Sí. Sobre todo en un estadio ofensivo como el Julián Javier, enfrentarlos. Bueno, yo creo que era mejor que varios equipos de Grandes Ligas, los Piratas. Podía Podría competir. rivalizar. Entonces, Sí. ya ahí entra esa parte de la gente que conoce el equipo. Por Exacto. ejemplo. Y te puede decir, aquí estaba fallando esto, aquí había problemas en este sitio, en este lugar. Y ahí entra ese proceso que solo lo saben los que están adentro. Obviamente, sí creo, como te dije, en la estabilidad. Y puede ser que 2 asistentes que estaban conmigo en los Gigantes se vayan a los Toros. Pero estamos en proceso de negociación con los dueños y quiero respetar el proceso antes de confirmar nombres y eso. Saludos, Jesús. Israel Molina te habla. Este programa es para fanáticos. Hay mucho tecnicismo que la gente no necesariamente domina y a veces la gente escucha, pero se queda como un poco en el aire. Hay algo que pasa mucho en nuestra liga de béisbol, y es que cuando el equipo no va bien, se sale del manager, por ejemplo. Y parece un axioma, como que siempre se corta por ahí. Pero yo quiero que tú nos ilustres, sin necesariamente entrar en un caso en particular, cómo está la mesa de un gerente de operaciones cuando el equipo le está yendo mal, tiene las fichas puestas. ¿Por qué por lo regular se tiende a desvincular al coach, al entrenador, y no tal vez hacer otro tipo de movimientos? ¿Por qué siempre como que la tendencia va hacia allá? Explícanos ese panorama. Ese tema es interesante y profundo. Y yo creo que antes había una cultura aún mayor de despedir dirigentes que ha ido cambiando. Sí. A la par con que han ido alterando los cambios. Un poco automático. Y la gerencia nueva. Sí, era como algo automático. El equipo va mal, yo despido al dirigente. Ahora yo creo que hay más objetividad, otra cultura y hay más estabilidad. Fíjate en el caso, por ejemplo, de los Gigantes. Con nosotros, con Pipe, tuvimos 7-2 el primer año y estábamos como a 5 juegos de clasificar. Tuvimos una buena racha, clasificamos y fuimos a la final con Pipe. En el segundo año arrancamos 0-4, que es una situación que anteriormente cualquier persona de operaciones el botón del pánico profesional. Se salía un dirigente. Nos recuperamos, fuimos a la final y fuimos campeones con Pipe. Este año también clasificamos con Pipe a pesar de altas y bajas. Y creo que he visto esa tendencia últimamente en los equipos, a pesar de que no clasifiquen, de mantenerse con un dirigente. Pero yo creo que lo que ha cambiado ahí es el proceso de contratación también. Antes yo siempre veía como asistente que quizás había ciertas fallas en el proceso de contratación de un dirigente. Entonces tú quizás lo contratabas por recomendación, sin conocerlo mucho, no sabía. Había un escauteo profundo. Sí, realmente cómo trabajaba en el día a día. Quizás había el escauteo profundo, pero tú podías tener un perfil ideal para Estados Unidos, pero el hombre no conocía la Liga de Invierno, que es un monstruo totalmente diferente. Entonces a veces, si el equipo empezaba mal, ese dirigente no, por la presión o lo que sea, no sabía cómo reaccionar a las cosas y se tomaba la decisión porque en ese momento era la correcta, pero quizás al momento de contratarlo no fue la contratación correcta. Yo creo que por eso hay que agotar un proceso extenso quizás de entrevistas o de evaluación para tú contratar a un dirigente, y obviamente contratar a un dirigente con que tú como gerente te sientas cómodo y que tú entiendas que puede manejar la presión y la particularidad de Liga de Invierno, porque es muy difícil esta liga. A veces tú traes un dirigente que es un gran estratega, incluso gran comunicador con los jugadores, pero aquí tú tienes que ser muy flexible,
por el tipo de jugador que tú tienes en la mano, el tipo de liga que es. Tú no puedes muy joven, muy veterano. Exacto, y un grande liga que no necesita la liga, que juega porque te va a ayudar a ganar. Tú quizás no puedes ser tan estricto con él como en grandes ligas, y tú tienes que entender eso. Y a veces el dirigente que no conoce la liga, o sobre todo los dirigentes norteamericanos, o que son rígidos. Sí, que no son o que no han dirigido en Liga del Caribe, eso le choca bastante y son cosas que quizás no enfrentan de la manera correcta. En ese caso, puntualmente, el gerente despide al dirigente, pero ya vimos, según tu propia explicación, que hubo una especie de falla de parte del gerente en la elección inicial de ese coach. Sin embargo, disculpen que le diga coach, tengo es un coach. Es un coach. Aquí no se usa mucho ese término. De los coaches, pero entonces, rara vez se señala al gerente en medio de la crisis del equipo. Es así. Sino al dirigente. Sin embargo, las piezas, como tú acabas de explicar, que están en las manos de ese dirigente que tenga un perfil X, que ya sea, como tú dijiste, que no juegue, que no tenga conocimiento de la liga, pero él tiene unas piezas en la mano que se la puso el gerente y que tal vez no ha funcionado adecuadamente por las piezas que tiene. Entonces, es bueno escuchar de tu parte y que la fanaticada escuche que no necesariamente el despido de un dirigente sea porque es un mal dirigente o porque no está haciendo bien su trabajo, sino porque la circunstancia, la coyuntura, el material, tal vez no era el idóneo para ese perfil de dirigente. Creo que van a aclarar eso. Y ojo, lo que Israel señala tiene mucho sentido, porque es que en el imaginario de la gente, yo trato de explicarlo aquí, ya el dirigente no tiene el mismo rol de antes. Es decir, cuando tú como jefe de un coaching staff, tú tienes que reportarle al gerente general. En el béisbol antiguo, Jesús, qué bueno que tú estás aquí para eso. La gente cree que el gerente ahora es buscar los peloteros. No, es hacer una planificación de cómo va a funcionar el equipo, pasarle esa información al dirigente. Y es un trabajo, repito, de arriba hacia abajo. La gente, el béisbol de antes, el dirigente le daba órdenes a cualquiera y era el papaupa de la matica, como se dice popularmente. Y en esta liga, que es tan complicada, Jesús, que tú le explicas a la gente lo difícil que es planificar semana a semana, a veces día a día, o sea, con un núcleo diferente, en razón de paliar una circunstancia, que estoy abajo, que estoy arriba, me va a entrar fulano, y debo reajustar rápido para no quedarme detrás. Dos cosas. Primero vamos a terminar el tema del dirigente. Tú diste una buena razón ahí, porque quizás la razón de que le fue mal al dirigente porque no conoce la liga es una sola, hay muchos factores. Quizás tú tienes un dirigente que es un buen estratega que no tiene relación con los jugadores y te crea un problema de clubhouse. Quizás un dirigente que ya tiene una relación desgastada con muchos jugadores y lamentablemente ahí a veces hay que tomar las decisiones y también entra en juego el equipo que tú le pones. Yo creo que uno como gerente y como grupo de operaciones tiene que saber objetivamente evaluar eso de manera totalmente objetiva. Si tu equipo no está bien en un punto, lo primero que tú tienes que hacer es evaluar quiénes están jugando, quiénes tienen disponible, qué tú le pusiste, qué está fallando. Por ejemplo, nosotros en los Gigantes tuvimos muchos retos con el picheo abridor. Yo no podía salir a decir que eso es culpa del coach de picheo cuando los abridores tienen la efectividad en 6 y no están desempeñándose como nosotros lo proyectábamos. Eso cae en la gerencia. Y cae en la gerencia también arreglar eso. Que eso pasó con nosotros en la temporada que ganamos. No tuvimos buen picheo abridor en la regular, entramos por la ofensiva, pero el round robin, identificamos la falla, drafteamos y la rotación fue... Eni Romero, Raúl Valdés, la rotación fue bien sólida. Excelente. Y ya con lo que tú dices es muy, muy difícil. Y ahí entra el tema que tiene mucho que ver también con lo de mantener o despedir dirigentes, que es la objetividad y tú tratar de mantenerte frío y confiar en el proceso. Que es más difícil aún en una liga tan corta, porque hacer tal contra tú tiendes a querer reaccionar más rápido porque entiende que tiene menos tiempo. Y la presión de la fanaticada. Los programas deportivos. Pero nosotros no estamos incluidos. Yo soy fiel creyente en confiar en el proceso y obviamente el proceso puede cambiar, y el plan puede cambiar y tú tienes que reaccionar, pero siempre de manera objetiva. Claro. Si tú reaccionas por el resultado del momento, puedes fracasar fácil. Tu plan. El plan, claro. Por ejemplo, pongo los Gigantes de ejemplo de nuevo, 0-4 con el mismo equipo. El equipo se recupera, juega bien en la temporada regular, ya el equipo tiene a Urrutia
jugando buen béisbol. Tiene Marcelo Zuna, este núcleo completo. Ese núcleo en diciembre pierde los primeros 5 partidos consecutivos. Y pasamos de estar en segundo lugar a quinto lugar, a uno del cuarto. O sea, que nosotros entendíamos que era una mala racha, que el equipo estaba ahí y que era cosa de dejar la cosa fluir. Y así fue. Jesús, 2 preguntas en una. La primera es, llegas a los Toros, ya sabes, tenemos la lista de los peloteros que están en la agencia libre. Ya sabes cuáles se retiran. Ejemplo, Rubén Sosa Chimbala, que es uno de los peloteros de las estrellas de los estelares, él anunció su retiro porque va a ser coach de Grandes Ligas. Clave del Torolío. Sí, exacto. Muy clave la mística del equipo. Ya tiene Jesús los jugadores que él sabe que de los que van a agencia libre son prioridad para retener. Si tiene alguno en específico en la mente y si que han encontrado en ese, si ha podido hablar con un pelotero de la base del equipo para el año que viene. Y la otra es, te ha tocado ser o trabajar al lado de 2 grandes dirigentes internacionales que han venido al Lidón, como lo son Lino Rivera y Pipi Urrueta. Si tú tuvieras que definirlo a cada uno, sus cualidades de cada uno de estos 2 dirigentes de la liga. Sobre los Toros estamos en proceso de evaluación, claro está, pero hay nombres destacados, nombres grandes que entendemos que son pieza angular en el equipo y queremos que sean parte del núcleo. Raúl Valdés, Jamaico Navarro, Cristian Adames y obviamente Jamaico Navarro. Son jugadores que tenemos como prioridad retener. Si estamos pensando en otros jugadores que quizás no acuerden con sus equipos y podemos firmar el 15 de marzo, pero la prioridad es con los de nosotros. Y obviamente hay un núcleo joven subiendo que yo creo que ya está listo para ser clave en esta liga, como Jesús Sánchez, Brian de la Cruz, el mismo Rodolfo Castro, ya cuando se puedan integrar. En el caso de Pipi y Lino, yo creo que son los 2 mejores dirigentes de la liga importados, o sea que no son nativos la última década, o yo diría que en los últimos 20 años. Wow. Y las pruebas están ahí. Lo que ellos han hecho, han ganado, Lino ha ganado ya en 2 equipos, Pipi ha ido a la final varias veces, fue con Licey, ha ido a la final con los Gigantes, ya ganó con los Gigantes, y son personas que aparte de que conocen la liga, se mantienen actualizándose. Sobre todo Pipe, que está ahora mismo en el béisbol de Grandes Ligas y ve muchas cosas, y Lino, a pesar de que no esté en esa parte del béisbol, te sorprendería lo muy actualizado que está Lino y la forma que él puede interpretar una estadística. Fíjate que Lino es de los dirigentes que menos toca. Sí. Y es un dirigente veterano. Hay dirigentes más jóvenes. Veterano, yo defiendo aquí a Lino. Veterano no. Él tiene cierta cantidad de años. Pero está actualizado el software. Sí, fíjate que cada año lo actualiza. Que nadie, tú nunca has oído a nadie decir que Lino es vieja escuela. No, y eso es por la forma de él dirigir, como él maneja el picheo, se lleva de los splits. Exacto. Y cree mucho en la comunicación y sabe trabajar en equipo. Y la fortaleza de ambos es que tienen buena comunicación con los jugadores. Vital. Encima de todo eso. El proyecto Toros del Este no es un proyecto que se comienza desde cero, para nada. Incluso lo hemos dicho aquí y estamos todos de acuerdo. Yo tengo 2 años fracasando. Que posee el material nativo más envidiable de la liga. O sea, algo claro, tú has sido clave precisamente en esa parte, aunque en los últimos años fue Raymond Abreu que se encargó de gerenciar, que también tiene su mérito. Pero entonces, atendiendo a eso, y sabemos que estás en la etapa de evaluación, pero ¿qué tipo de dirigente tú proyectas debe hacerse cargo de los Toros del Este? Para mí, sin dudas, un dirigente con experiencia en ligas de invierno. Sobre todo si tiene experiencia en la liga de nosotros. ¿Lino es un candidato? Lino es candidato para cualquier equipo que esté buscando dirigente ahora mismo. O sea, que un dirigente de liga de invierno, como te dije, que reúna los requisitos, pero sobre todo que tenga buena comunicación con los jugadores. Para nosotros eso es más importante que ser buen estratega. En esta liga tú tienes que ganar manteniendo esa química, ese ambiente en el clubhouse. Y eso es muy difícil en esta liga. Tú mantener ese grupo de hombres que, como tú dices, entran y salen, tú tienes un equipo hoy, otro la otra semana. Un jugador que es clave te entra el 1 de diciembre, ya cuando hay un engranaje completo, como dicen aquí, metiendo mano por un mes y pico, y tú tienes que lidiar con eso y hacerle entender quizás que va al banco, que él sigue siendo una pieza clave y que lo va a utilizar en un rol específico. Y ahí entra la comunicación del dirigente. Y yo creo que mucho se habla de peloteros de Liga Dominicana o peloteros de Liga de Invierno. Yo creo que también hay dirigentes de Liga de Invierno. Y con eso es que se gana aquí. Mira, varias cosas. Volviendo al tema de la agencia libre, porque yo he hecho algunos ejercicios, uno piensa muchísimas cosas, y te quiero invitar aquí en vivo que hagas lo mismo. Primero, como gerente general, que me plantees un problema que tú puedes proyectar o que crees que tendrás adelante con este nuevo proceso. Y ya desde el punto de vista de la liga, el único inconveniente que yo tengo es que, bueno,
haya una especie de vuelta al pasado, cuando la liga era de 2 equipos. Me refiero a la década finales de los 90 y principios de los 2000, donde solo ganaban Licey y Águila. Uno sabe a qué se debe, no había draft de novatos, o sea, el talento estaba polarizado. Los peloteros estaban Licey, y basta con ver los conjuntos que Miguel Tejada, que Luis Castillo de un lado, y ya la historia está ahí. Como gerente, proyéctame un problema que pueda presentar no la agencia libre, sino lo que supone la innovación de un proceso nuevo a una liga que no tiene esta cultura. Y ya desde el punto de vista como fanático de la liga, si esto puede impactar de manera negativa en la competitividad de uno que otro conjunto, ya sea por la localidad, donde por ejemplo Santiago, Santo Domingo, La Romana, etcétera, etcétera. Yo creo que no va a haber algún equipo que se quede tan atrás como pasaba antes. Por ejemplo, que tú tenías un equipo que salía y de 60 juegos perdía 51, que pasó varias veces por el desbalance. Pero sí se puede dar el caso de que 1 o 2 equipos se fortalezcan bastante y tú tengas 2 super equipos. Eso yo le tengo mucho miedo. Desde el primer día. Ahí voy porque... Tú y yo tenemos un dilema con relación a ese tema. Pero no que te interrumpa. Mi único miedo es, la liga de béisbol es nuestra, es una liga nuestra, donde... miren, la única, yo lo he dicho aquí, puede que haya una mejor liga de béisbol, y la hay, MLB sin duda, pero no es más competitiva que la nuestra. Para nada. Porque estamos hablando que un equipo que el año pasado barrió como el de los Gigantes, cogió lucha este año para clasificar, y no estamos hablando de una situación de que ellos eran mal equipo, sino que hay un nivel, y lo que pasa en round robin con el draft de reingreso, mira lo que hicieron las Estrellas Orientales, pasaron de ser de los 4 equipos que clasificaron era el peor, pero llegó el draft de reingreso y Jamer Candelaro y compañía, claro. El equipo se vio diferente. Yo tengo miedo con que se mate la competitividad que hay ahora de un campeón diferente todos los años, por ejemplo. Ese que tú diste ahora es un buen ejemplo. Lo que pasa en el draft de reingreso es un buen ejemplo de lo que un equipo puede lograr en la agencia libre. Un equipo que te firme 5 o 6 agentes libres clave cambia el escenario. Ahí está el problema. Y si ya tiene talento y es complementando un núcleo. Los Toros, por ejemplo. Sí, hay problemas. Si ustedes ahora mismo, y ya lo hago yo de manera especulativa porque tú no puedes, porque tú vas a entrar en ese proceso, pero miren, el equipo de los Toros se vería muy bien con Zoilo Almonte, por ejemplo. Sí. César Valdés. Emil Rogers. Es un estadio que le favorece. Entonces, yo haciendo ese ejercicio, porque es aséptico, es decir, no es con dirección en ningún conjunto, sino con la mira puesta en la liga. Que yo no quiero que haya una liga de 2 ni de 3. Yo la quiero de 6 como la tenemos ahora. Donde tú no sabes. Yo le pregunto a Israel Molina, ¿qué equipo tú das para favorito este año? Israel me dice, no, es una locura. Yo tengo que esperar. Y no a octubre, sino a diciembre y ver quién entra, porque nadie sabe dónde está el dinero, como se dice popularmente. 2 cosas importantes. Yo creo que este año fue un buen ejemplo. No había un desbalance de talento, pero los récords de la serie regular fueron de 2 equipos que estábamos muy distanciados del resto. Águilas y Licey tuvieron inalcanzables desde el mes de noviembre. Más de 30 victorias. Sí, y nosotros, que no tuvimos el mejor año, que estuvimos batallando el año entero, nunca bajamos del tercer lugar, jugando 500 el año completo. Luego de una mala racha de 4 juegos nos mantuvimos ahí. Lo otro es que con este tema, como tú dices, de la agencia libre, como te decía, no creo que sea ese gran problema, pero si un gerente de operaciones, un grupo de operaciones logra conformar un super equipo, es lo mismo que un grupo de operaciones logra hacer un super draft en el draft de novato, hay que darle crédito. O sea, que el que logra hacer eso va a ser porque va a ser un trabajo eficiente. Eso iba a decir que hay que dársela al que lo logre. Manuel, antes de entrar. Sí, claro. Sí. Jesús, 2 preguntas en un día, y con esta yo creo que se hago todas mis dudas, porque sí quería tener... Sí, porque lleva de 2. Lleva de 2. El hombre es una Biblia. La primera, si hoy Jesús Mejía, supongamos el escenario, fuera el gerente del Clásico Mundial, y Jesús Mejía tuviera que confeccionar el equipo, ¿en qué lo cargaría más? ¿Sería más por peloteros con todo el material? ¿Una mezcla de veteranos y jóvenes? ¿O apostaría más al talento premium Grandes Ligas que tuviera a disponibilidad con la disposición? Y la segunda, dirigir, gerentear Lidón, ya lograste el sueño, pero ¿qué más allá sueña Jesús Sánchez? Sánchez era de tercer bate con Sánchez va a tirar más tercer bate de los Toros. Jesús Mejía,
más allá de su carrera, no sé, oficinas de grandes ligas, gerencia, dirigencia de un equipo, presidencia, ¿qué tiene en su mente Jesús Mejía? Oye, el tema del clásico es bien complejo. Yo estoy sospechando, no tengo la experiencia en Clásico Mundial, que es tan difícil como armar un equipo en Liga de Invierno. Y lo estamos viendo ahora, sobre todo con el anuncio que salió esta tarde de Luis Castillo. Tú no tienes control de lo que van a hacer los jugadores, lo que va a hacer el equipo. Y son muchos factores. Uno quisiera el talento premium, pero ahí entra en juego. Si un jugador firmó como agente libre con un equipo nuevo, probablemente el equipo va a querer que él esté ahí. Wilson Contreras. Exacto, en sprint training, y no le va a dar permiso de ir al clásico. Y eso se entiende. Eso se entiende, y es algo que yo creo que es tan obvio de que el pelotero firme el contrato. En el caso de los pitchers y los receptores, llegando a un equipo nuevo, es muy difícil porque tú quieres que tu equipo en sprint training cree una química y que haya esa sinergia entre catchers y pitchers. Y un catcher sólido, el catcher que vaya a ser un catcher nativo de planta en un equipo de grandes ligas, sobre todo si es nuevo, quieren que se familiaricen con el staff. Entonces la fecha del Clásico Mundial es muy difícil y podría entrar en detrimento de la competencia que pueda tener el equipo ahí. Yo estoy como Manuel, que tengo varias pero espérate, que probar seguro. Falta la otra, sí. Pero yo creo en el Clásico, en la combinación, en tener grandes ligas, en tener jugadores de clubhouse que quizás no están en su prime, y tener también uno que otro jugadores de invierno que sean piezas específicas en el roster. Porque quizás para tú tener, yo veía en las redes un debate el otro día con Bonifacio, y la verdad es que hace sentido. Lo tuvimos porque aquí. Quizás el Grandes Ligas que vaya con ese rol prefiera quedarse entrenando si no va a jugar todos los días, porque va a perder tiempo de preparación. Y Bonifacio no te va a exigir nada. Exacto, y un jugador de rol como él puede ser de impacto en ese nivel. Y yo creo que Bonifacio, por ejemplo, en el caso específico de él, va a estar por encima de muchos lanzadores que nosotros vamos a enfrentar. Ya en lo personal, en mi carrera, a mí me interesaría entrar en operaciones con un equipo de Grandes Ligas y ver qué pasa. No te voy a decir que quiero ser gerente general de Grandes Ligas, aunque sería el pero sueño ¿por qué no? ¿Por qué de no? todo el mundo. Tenemos el talento. Es saludos para Maniac, es una de las luchas que tengo con él. O sea, yo he escuchado a Manny en eso. Sí, También, bueno, aquí sobre todo, ¿por qué no? Nosotros tenemos el talento. No solamente tenemos dirigente y pelotero, nosotros podemos tener hombres de oficina. Por eso yo me molesté cuando Moisés Alou no emprendió una carrera, porque él abre una puerta. O sea, y hay que entender que, por ejemplo, Jesús Mejía, es posible que le dé el chance, si tiene las capacidades, a un apellido Molina, Camilo, Paredes. Después de Minaya, que hemos tenido otro. O sea, y queda ese espacio vacío como pendiente. Bueno, ahí está Félix Francisco. Bueno, también. Sí, hemos tenido hombres que han estado bien arriba. Bien arriba, exacto. Pero no en la medida de lo que nosotros generamos a nivel de béisbol. O sea, sí, claro. que lo que... Y me quedo ahí en el tema del clásico. Atención, muchachos. Yo me opuse. Siempre lo digo porque no quiero nunca, jamás lastimar a Nelson Cruz, porque es un tipo excepcional en todo el sentido de la palabra. Pero nosotros tenemos una camada de hombres de béisbol grandísima en todas las competencias del mundo. Yo creo que Nelson, siendo un pelotero activo, no debió ser el hombre indicado para el trabajo. Yo tengo a José Gómez, yo tengo a Jesús Mejía, yo tengo a Odo Vicente, yo tengo a Ángelo Valle, yo tengo a Félix Peguero, que es uno de los tipos, tú lo sabes, Jesús, que aquí en el país con su responsabilidad con San Francisco. Entonces, pero bueno, ya lo que tiene que ver, siguiendo esta misma línea del Clásico Mundial y Grandes Ligas, cómo hacer el approach para lo que viene, el béisbol 2023, porque eso es algo que ustedes van a tener que considerar. Vienen unos cambios que van a afectar a la Liga Dominicana de Béisbol. El tema de los chiefs, el reloj de los lanzadores, que aquí lo vamos a adoptar como siempre hacemos con otros temas. Sí, es lo más probable que se adopten, hay que mantenerse pendiente y actualizarse y adaptarse a eso. Y eso va a cambiar también la estrategia de juego, ya los chiefs no serían tan importante, pero también te permite ser más flexible con lo que tú vayas a traer de ofensiva. Exacto. Porque hay jugadores que la ofensiva sabemos que batean mucho por muchos rodados, que los Chiefs anulaban su juego ofensivo, que ya entran otra vez. Te doy dos nombres. Yo que hubiese querido ver, ya está de salida, él mismo lo ha planteado, pero ver a Juan Francisco sin Chief defensivo hubiese sido interesante. Yo quiero ver a Carlos Peguero sin esas formaciones especiales, que el tipo tenga en su cabeza, bueno, yo tengo que hacer contacto. Yo le pego dura la pelota, y eso es algo que ustedes
por supuesto, en lo que van a trabajar. Exacto, sí, eso se va a evaluar. Pero yo estoy de acuerdo, cada vez que Grandes Ligas hace algo de esa magnitud, ya ellos lo han estudiado con tiempo de antelación, tienen una muestra o usan ya sea ligas menores o las ligas independientes de laboratorio, y yo creo que uno tiene que mantenerse actualizándose. Yo tengo 4 preguntas. Pero ¿qué fue? No, tío. Dispara. No. No, lo que pasa es que la iba acumulando. Cada vez que él decía algo me surgía una pregunta. Pero de hecho, esta la tengo desde ahorita. Y aunque salimos un poquito del tema, yo quiero rescatarla porque me parece interesante. Tú mencionaste ahorita cómo se llevan ciertos dirigentes con las estadísticas. Estamos en una época donde las estadísticas han crecido muchísimo a nivel de estadística avanzada y el impacto que tienen en el juego. Tú que has pasado por varios equipos y en esos equipos has visto varios dirigentes, ¿cómo se llevan los dirigentes del Lidón con las estadísticas, sobre todo con las estadísticas avanzadas? Eso ha evolucionado bastante y ha dado un giro que quizás, no digo que sea una razón, pero va a la par con todo lo que ha cambiado en la liga. Así como tú ves que ha cambiado el juego gerencial de los cambios, ha cambiado la manera de los managers de acercarse a las estadísticas. ¿Tú has visto resistencia? Al principio sí. Cuando yo estaba en el Escogido y tuve algunas experiencias en los Toros en que había mucha resistencia a ¿Le puede poner un nombre? No. Estaría cuesta arriba. Estaría cuesta arriba. Pero sí veía resistencia de dirigentes, sobre todo quizá dirigentes importados, incluso dirigentes del sistema, que te sorprendía porque estaban en equipos que quizá se destacaban en Grandes Ligas por eso. Pero que quizás querían irse al ojo por ciento o había quizá una predisposición a escuchar una opinión de operaciones porque la persona es analítica, no jugó béisbol. Yo creo que aquí a principios de la segunda década de los 2000 se dio un fenómeno como el que se dio en Grandes Ligas en los 2000, que había una resistencia quizá del personal de terreno con el grupo de operaciones y esas estadísticas, pero yo creo que eso, a medida que ha ido evolucionando en el béisbol de Grandes Ligas, que hay nuevos coaches y que esos mismos coaches se han ido adaptando, ha cambiado. Ahora mismo yo creo que yo tengo ya como 5 o 6 años que no veo resistencia, en los equipos que he estado por lo menos adentro, a las analíticas. En ese mismo tenor, y tengo que recalcarlo porque al estar siempre cubriendo los eventos, particularmente trazamos la línea en cuando un jugador se está preparando, ¿no?, al terreno de juego. ¿Cómo ha sido la aceptación de los jugadores ante la visión o ponderarle a ellos las estadísticas y hacerles ver de una manera u otra cómo poder mejorar su juego? Porque la liga de invierno hasta cierto punto se sigue jugando un poquito al old school, a la vieja escuela, hasta cierto punto. Se improvisa mucho, sí. Se improvisa un poquito. Sí, claro. Pero en mi experiencia, lo que yo más vi que le dio trabajo a los peloteros a aceptar era el tema del shift, para jugar defensa. Sobre todo a los lanzadores. Sí, no lo compraban, entonces a veces tú tenías un infield que te decía, pero yo jugué con ese tipo 6 veces en AAA en contra y él no batea por ahí. Pero quizás eso fue una pequeña muestra que él vio, la otra muestra está ahí. Y con los lanzadores, porque a pesar de que el porcentaje es mayor considerablemente donde tú lo juegas, que tú vas a convertir el batazo en out, cuando no pasaba así el lanzador se molestaba. Sí. Y no solamente que el lanzador se molesta con esa jugada, es que eso lo saca de juego y te le puede afectar una salida completa. Es que el lanzador siempre ha sido muy autónomo. No, muy emotivo, y emotivo. Sí, cuando él cree que logra out, y si atrás de esa jugada venía un batazo, un extra base, un jonrón, ya tú perdías el lanzador. Causa consecuencia. Sí, claro. Exacto. Mira, cuando nosotros, a mí me gusta mucho que profundicemos en el tema gerencial, porque tal vez es el tema que a nivel de fanáticos, como mencioné al inicio, que es quienes nos escuchan, están más ajenos a la realidad y a cómo funciona. Se sabe que cogen los peloteros, cogen el dirigente, pero ni siquiera se sabe cómo, por ejemplo, yo te voy a plantear un escenario para que tú me ilustres. Tú llegas a un equipo, tú no tienes dirigente, tú tienes un núcleo que no necesariamente es el núcleo que tú quisieras tener. ¿Cómo tú comienzas a armar ese equipo? Es decir, desde cero, tú tienes un núcleo mediano y no tienes dirigente. ¿Qué tú comienzas a buscar? ¿Cuál es el primer movimiento que harías tú como gerente? Esa parte es sencilla y tú te sientas a planificar y evaluar fortalezas y debilidades. ¿Qué tú quieres traer como importado para fortalecer aquí? ¿Qué pelotero tú quieres buscar en cambio? ¿Qué pelotero tú tienes que te podría representar un valor en cambio mayor que el que tú vas a tener usándolo? Quizás porque el pelotero no quiere jugar contigo, no está tan a gusto en el equipo, prefiere jugar en otra zona. Y ahí tú vas armando el equipo y reestructurando. Yo creo que esa es la palabra, reestructurar, cuando te pasa eso. A ojo, en ese caso,
tú tienes que buscar un dirigente que compre el plan que tú quieres hacer y presentarle el plan antes para evitar cualquier cosa. Tú evidentemente eliges primero al dirigente o a los jugadores. A veces se hace en paralelo y tú empiezas a trabajar porque la búsqueda de dirigente no siempre es tan sencilla. Quizás tu número 1 en la lista dirigencial no está disponible. Okay. Y tienes que seguir buscando y quizás empiezas a ver algunos perfiles que no conoces tanto y te preocupas por conocerlo, por indagar, por buscar información. Cuando tú evalúas un dirigente y lo hacen los dueños de equipo con nosotros los gerentes, tú buscas tanta información como para un pelotero en el draft. Que tal vez sería más ideal, y escúchame que me extienda, tú, y estoy uniendo con la conversación que estamos teniendo con relación al dirigente, tú unir un equipo al perfil del dirigente que tú tienes y no necesariamente adaptar el dirigente al núcleo. Sí, te entiendo el punto, te entiendo que tú quieres llegar, pero yo creo que es un conjunto de muchas cosas, porque tú tienes que adaptar el equipo a la liga y al contexto del estadio. No es lo mismo estructurar en Julián Javier que en el estadio Francisco Micheli. No es lo mismo. Y no necesariamente porque tú no quieras ofensiva en el Micheli y tú la quieres, más difícil batear. Sí. Pero quizá una ofensiva diferente, otro tipo de approach. Más dinámico, más que llegue más a la base. Sí, y también más rapidez. Tiene más flexibilidad con el picheo. Un lanzador que no ponche tanto que genere una alta cantidad de elevados te funciona más fácil en ese estadio. Bueno, ahí la gente ve lo complicado que es el asunto. No es tan fácil. Por eso yo le digo a la gente que ser gerente general en Lidón es lo más complicado, porque al momento que tú estás reestructurando el equipo, tienes que jugar para ganar. Eso no se ve en ninguna otra liga del mundo. O sea, cuando en Grandes Ligas Brian Cashman te dice, yo tengo un proyecto 2027, él no está intentando ganar 2023. Aquí pasa lo contrario. Tú reestructuras al momento que intentas, repito, ganar. Agradecer a Jesús Mejía por estos minutos, te vamos a seguir molestando. Sí. Una estrella. Te deseamos suerte en este proceso que será muy complejo para ti. Sé que vienen pronto los viajes a Estados Unidos para el seguimiento a los muchachos y ya preparar a final de año el draft de novatos 2023, enfrentar un nuevo equipo que viene de 2 fracasos seguidos en medio de un proceso nuevo como la agencia libre. No es para nada fácil. Volver a agradecer a Jesús y bueno, desearle toda la suerte del mundo. No, gracias a ustedes, y de verdad que tenemos un gran reto por delante, pero esperemos que la próxima vez que nos veamos aquí ya tengamos 2 o 3 toros libres armados en la temporada muerta. Mira, empezar desde temprano. Antes de irte, hay varios peloteros ahí que me resultan interesantes para los Toros. Marcelo Zuna, por la cercanía, será agente libre. Usted quiere ser asistente. No. Ese es el perfil que está vendiendo. Usted está joseando un trabajo. Tengo 2 años, que tengo 2 años fracasando con los Toros y llamándome aquí, que ese fue mi equipo que yo di. Entonces, no, es que el equipo de este año, bueno, de la temporada pasada, no tenía derecho a fracasar. Demasiado. Es que no tenía derecho. Era un equipazo. No tenía derecho a fracasar. Pero bueno, nada, agradecer a Jesús.